Bienvenido a Libros Raros, un canal dedicado a los libros potentes, al desarrollo personal y a la mentalidad del éxito. Aquí, cada contenido es una inmersión profunda en obras capaces de transformar tu vida si las aplicas de verdad. Hoy descubrimos Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, un clásico publicado en 1936, reconocido como uno de los libros más influyentes sobre las relaciones humanas. A través de principios simples pero poderosos, este libro enseña cómo crear relaciones sólidas, influir sin manipular y ganar la confianza de los demás. Dale Carnegie, experto en comunicación y liderazgo, dedicó su vida a ayudar a las personas comunes a volverse extraordinarias en sus interacciones humanas. Introducción. ¿Por qué algunas personas tienen éxito en todo lo que hacen, atraen naturalmente la confianza, las oportunidades y el respeto, mientras que otras, a pesar de sus esfuerzos, siguen siendo invisibles, ignoradas o incluso rechazadas? Esta diferencia no viene de la suerte ni del talento puro, sino de una comprensión profunda de lo que podemos llamar las leyes humanas invisibles. Estas leyes gobiernan nuestras interacciones, nuestras emociones y la forma en que los demás nos perciben. La mayoría de la gente las ignora, y es precisamente por eso que fracasan en sus relaciones, ya sea en la vida personal o profesional. En este libro, Dale Carnegie nos abre las puertas a esta comprensión esencial. No se trata aquí de manipulación ni de técnicas superficiales, sino de una transformación real en la manera de ver y tratar a los demás. Vas a descubrir cómo convertirte en una persona naturalmente apreciada, cómo influir sin imponerte y, sobre todo, cómo crear relaciones sinceras y poderosas que duren en el tiempo. Este conocimiento no está reservado a una élite, es accesible para todos, siempre y cuando estés dispuesto a cambiar tu forma de mirar a los demás. Y atención, lo que vas a aprender aquí no es teoría abstracta. Cada principio proviene de experiencias reales, probado en el terreno, validado por miles de personas en todo el mundo. Es una guía práctica y concreta que puedes aplicar inmediatamente en tu vida diaria. Si dominas estos principios, nunca volverás a ver las relaciones humanas de la misma manera, y tu vida podría literalmente tomar un rumbo completamente nuevo. Capítulo 1. Las bases de las relaciones humanas. Entender las relaciones humanas es, ante todo, entender al ser humano mismo. Con demasiada frecuencia pensamos que las interacciones dependen únicamente de lo que decimos o hacemos de forma consciente, cuando en realidad están profundamente influenciadas por mecanismos invisibles, emocionales e instintivos. Cada persona que conoces, ya sea en la calle, en el trabajo o incluso en tu familia, actúa primero en función de sus propios intereses, de sus emociones, de sus miedos y, sobre todo, de su necesidad de ser reconocido. Es una verdad simple, pero fundamental. El ser humano está centrado, ante todo, en sí mismo. Esto no significa que sea egoísta en un sentido negativo, sino que su mente está naturalmente programada para proteger su identidad, sus creencias y su imagen. Cuando comprendes esto, cambias totalmente tu forma de ver a los demás. Dejas de pensar en términos de yo contra ellos y empiezas a entender que cada uno actúa según su propia realidad interior. La naturaleza humana es profundamente emocional. Aunque nos gusta creer que somos racionales, la mayoría de nuestras decisiones están guiadas por las emociones y luego justificadas por la lógica. Cuando alguien actúa de una manera que te parece ilógica, no es porque sea irracional, sino porque sigue una lógica emocional que le es propia. Esta comprensión es esencial porque te permite dejar de juzgar rápidamente a los demás. En lugar de reaccionar con frustración o incomprensión,
empiezas a observar, a analizar, a buscar las razones profundas detrás de los comportamientos. Y ahí se encuentra una de las claves principales de las relaciones humanas: entender antes de querer ser entendido. Otro aspecto fundamental de la naturaleza humana es la necesidad intensa de reconocimiento. Cada persona que te cruzas lleva dentro un deseo profundo de ser vista, apreciada y respetada. Esta necesidad es tan vital como la necesidad de alimento o de seguridad. Desde la infancia buscamos la aprobación, la atención, los ánimos, y aún en la edad adulta, esta necesidad nunca desaparece, solo cambia de forma. Algunos la buscan a través del éxito profesional, otros a través de las relaciones sociales, otros a través del poder o la influencia. Pero en el fondo, todos buscan lo mismo: sentirse importantes. Esta necesidad de reconocimiento influye enormemente en nuestros comportamientos. Una persona que se siente ignorada o devaluada puede volverse fría, distante o incluso agresiva. En cambio, una persona que se siente apreciada y reconocida se vuelve más abierta, más cooperativa, más positiva. Esto significa que si quieres mejorar tus relaciones, debes aprender a alimentar esa necesidad en los demás. Y no requiere esfuerzos extraordinarios. A veces, una simple palabra, una mirada sincera, un reconocimiento honesto puede transformar completamente una interacción. No se trata de adulación ni de manipulación. Es simplemente responder a una necesidad humana fundamental. Sin embargo, la mayoría de la gente hace exactamente lo contrario. En lugar de valorar a los demás, los critican, los juzgan, los corrigen. Piensan que al señalar los errores van a mejorar las situaciones. Pero en realidad, la crítica produce casi siempre el efecto opuesto. Cuando una persona es criticada, su primer reflejo no es aceptar y reflexionar, sino defenderse. Es un mecanismo natural. La crítica ataca el ego y el ego se protege inmediatamente. Incluso si la crítica está justificada, incluso si se dice con buenas intenciones, suele ser percibida como un ataque personal. Dale Carnegie explica que criticar, condenar o quejarse es uno de los errores más destructivos en las relaciones humanas. No solo genera tensiones, sino que también destruye la confianza. Una persona que se siente juzgada o criticada tiende a cerrarse, a desconfiar y, a veces, incluso a alejarse. Y lo que es aún más importante, la crítica casi nunca cambia los comportamientos de forma positiva. Puede obligar a alguien a actuar temporalmente, pero no crea una transformación duradera. ¿Por qué la crítica es tan ineficaz? Porque no tiene en cuenta la naturaleza humana. Supone que las personas van a reaccionar de manera racional, que van a aceptar sus errores y buscar mejorar. Pero en realidad, la mayoría de la gente se considera justa en sus acciones. Incluso cuando están equivocados, encuentran razones para justificar su comportamiento. Si atacas directamente sus acciones, también atacas su identidad. Y a nadie le gusta sentirse atacado. En lugar de criticar, es mucho más efectivo buscar entender. Esto no significa aceptar todo lo que hacen los demás, sino intentar ver las cosas desde su punto de vista. Cuando comprendes las motivaciones, los miedos y los deseos de una persona, puedes comunicarte con ella de una manera mucho más constructiva. Puedes influir sin herir, corregir sin humillar, guiar sin imponer. Es un enfoque mucho más sutil, pero también mucho más poderoso. Otro punto importante es que la crítica suele crear un círculo negativo. Cuando criticas a alguien, esa persona puede a su vez criticarte a ti o criticar a otra persona. Esto genera una cadena de negatividad que se propaga. En cambio, cuando muestras comprensión y amabilidad, creas un entorno positivo.
Las personas se sienten seguras, respetadas y están mucho más abiertas a la comunicación. También es esencial entender que cada persona vive en su propio mundo. Ese mundo está formado por sus experiencias, sus creencias, sus valores. Lo que a ti te parece evidente o lógico no necesariamente lo es para otra persona. Cuando olvidas esto, corres el riesgo de juzgar a los demás según tus propios criterios, sin tener en cuenta su realidad, y es ahí donde nacen la mayoría de los conflictos. Comprender la naturaleza humana es aceptar esta diversidad de percepciones y aprender a navegar a través de ella con inteligencia y empatía. La necesidad de reconocimiento también juega un papel central en la forma en que las personas reaccionan a sus errores. Si una persona se siente respetada y valorada, estará mucho más abierta a reconocer sus fallos y a mejorar. En cambio, si se siente humillada o atacada, se cerrará y rechazará cualquier cuestionamiento. Esto significa que la forma en que abordas a los demás suele ser más importante que lo que dices realmente. En la vida cotidiana, esto puede marcar una enorme diferencia. Imagina dos situaciones. En la primera, le dices a alguien que cometió un error de manera directa y crítica. En la segunda, reconoces primero sus esfuerzos y luego propones una mejora de forma constructiva. ¿En cuál caso crees que la persona será más receptiva? La respuesta es obvia. Sin embargo, en la realidad, muchas personas siguen eligiendo la primera opción, simplemente porque no entienden los mecanismos de la naturaleza humana. Comprender las bases de las relaciones humanas es, por tanto, aprender a ver más allá de las apariencias. No es solo una cuestión de comunicación, sino de percepción. Es aprender a reconocer las necesidades invisibles de los demás, a respetar su dignidad, a evitar los comportamientos que destruyen la confianza. También es aprender a controlar tus propias reacciones, a no ceder a la tentación de juzgar o criticar de inmediato. Esta maestría requiere tiempo y práctica. También requiere cierta humildad, porque implica reconocer que todos cometemos errores en nuestras relaciones. Pero los beneficios son inmensos. Una persona que comprende estos principios se vuelve naturalmente más influyente, más respetada, más apreciada. Atrae a las personas en lugar de repelerlas. Crea relaciones sólidas en lugar de relaciones frágiles. En definitiva, las bases de las relaciones humanas se sustentan en una idea simple pero profunda: tratar a los demás con comprensión, respeto y sinceridad. Puede parecer obvio, pero en realidad es una habilidad rara. Quienes la dominan poseen una ventaja enorme en todos los ámbitos de la vida. Y es precisamente eso lo que este libro busca enseñar. No técnicas superficiales, sino una verdadera transformación en la forma de ver y tratar a los demás. Capítulo 2. No critiques, no condenes, no te quejes. En la vida cotidiana, es extremadamente fácil caer en la crítica, la condena o la queja. Estos comportamientos parecen casi naturales, automáticos, como reflejos que ni siquiera cuestionamos. Sin embargo, son de los hábitos más destructivos en las relaciones humanas. Muchas personas piensan que criticar es una forma de mejorar a los demás, de corregir sus errores o de defender lo que es justo. Pero en realidad, la crítica casi nunca construye, destruye. No acerca a las personas, las aleja. No crea comprensión, crea resistencia. Entender esto es esencial si realmente quieres mejorar tus relaciones e influir positivamente en los demás. Cuando criticas a alguien, tocas directamente su identidad. Aunque tu intención sea buena, aunque quieras ayudar, la persona de enfrente no necesariamente lo percibe así. Siente un ataque, un cuestionamiento de su valor. Y ante un ataque, la reacción natural del ser humano es defenderse. Esto puede traducirse
en justificaciones, rechazo, enojo o incluso silencio. En todos los casos, el diálogo se vuelve difícil y la conexión se debilita. La crítica cierra las puertas de la comunicación en lugar de abrirlas. Dale Carnegie insiste mucho en este punto. Las personas no cambian bajo la presión de la crítica, sino bajo la influencia de la comprensión. Criticar a alguien suele ser intentar forzarlo a ver las cosas como tú, pero cada persona tiene su propia forma de pensar, su propia lógica, su propia experiencia. Lo que a ti te parece evidente no necesariamente lo es para el otro. Cuando criticas, ignoras esa realidad, impones tu punto de vista sin intentar entender el del otro. Y es precisamente eso lo que genera conflictos. El impacto destructivo de la crítica no se limita a una sola interacción, puede dejar huellas duraderas. Una persona que se siente criticada constantemente puede perder confianza en sí misma, cerrarse o desarrollar cierta desconfianza hacia los demás. En un entorno laboral, esto puede reducir la motivación, disminuir la creatividad y crear una atmósfera tensa. En las relaciones personales, puede romper la confianza y alejar a las personas poco a poco. La crítica actúa como un veneno lento que deteriora las relaciones sin que siempre nos demos cuenta de inmediato. También es importante entender que la crítica casi nunca produce los resultados esperados. Si tu objetivo es ayudar a alguien a mejorar, la crítica directa rara vez es efectiva. A veces puede provocar un cambio temporal, pero ese cambio suele basarse en el miedo o la obligación y no en una comprensión real. En cuanto desaparece la presión, el comportamiento anterior regresa. En cambio, cuando alguien se siente comprendido y respetado, está mucho más dispuesto a evolucionar de forma duradera. Es una diferencia fundamental. Comprender en lugar de juzgar es una habilidad poderosa, pero exigente. Requiere un esfuerzo consciente para superar las reacciones inmediatas. Cuando una persona actúa de una manera que te molesta, tu primer reflejo puede ser juzgar, criticar, condenar. Pero si tomas un momento para reflexionar, para preguntarte por qué esa persona actúa así, abres la puerta a una comprensión más profunda. Tal vez actúe bajo estrés, miedo o simplemente por falta de información. Tal vez, en su realidad, su comportamiento sea lógico. Ponerse en el lugar del otro no significa aceptar todo lo que hace, pero sí permite comunicarse mejor. Cuando comprendes las motivaciones de una persona, puedes adaptar tu enfoque. Puedes expresar tu punto de vista de una manera que respete al otro, que no lo ataque directamente. Esto crea un espacio de diálogo donde cada uno puede expresarse sin sentirse amenazado, y en ese espacio el cambio se vuelve posible. La condena es aún más fuerte que la crítica. No se limita a señalar un error, juzga a la persona en su totalidad. Encierra al otro en una imagen negativa, sin darle la posibilidad de evolucionar. Condenar a alguien es decirle implícitamente que es malo, que no está a la altura. Y una vez más, la reacción natural ante eso es la defensa o el rechazo. La condena destruye la confianza aún más rápido que la crítica, porque toca directamente la dignidad de la persona. La queja, por su parte, es una forma diferente pero igual de perjudicial. Quejarse constantemente crea una energía negativa a tu alrededor. Da la impresión de que nada va bien, de que todo es siempre un problema. Las personas tienden a evitar a quienes se quejan demasiado, porque afecta su propio estado de ánimo. La queja no resuelve los problemas, los amplifica. Te mantiene en una posición de víctima en lugar de impulsarte a actuar. Dejar de quejarse no significa ignorar las dificultades, sino cambiar la forma de abordarlas. En lugar de enfocarte en lo que no funciona, es más útil buscar soluciones. Esto no solo cambia tu percepción,
sino también la forma en que los demás te perciben. Una persona que aporta soluciones es respetada, escuchada, valorada. Una persona que se queja constantemente termina siendo ignorada. El poder de la tolerancia es una respuesta directa a estos comportamientos destructivos. Ser tolerante no es ser débil ni pasivo. Es, al contrario, una forma de autocontrol. Es elegir no reaccionar impulsivamente, no juzgar demasiado rápido, dar al otro el beneficio de la duda. La tolerancia permite mantener relaciones incluso en situaciones difíciles. Crea un clima de respeto y apertura donde cada uno puede ser el mismo sin temer ser juzgado constantemente. La tolerancia requiere reconocer que nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos tenemos defectos. Cuando aceptas eso, te vuelves más indulgente con los demás. Te das cuenta de que lo que criticas en alguien también puede existir en ti, de una forma u otra. Esta toma de conciencia cambia profundamente tu forma de interactuar. Te hace más humano, más comprensivo, más conectado con los demás. En la práctica, aplicar estos principios requiere una atención constante. No se trata de eliminar toda forma de crítica, sino de transformar tu manera de comunicarte. En lugar de decir, estás equivocado, puedes decir, aquí hay otra forma de ver las cosas. En lugar de condenar, puedes hacer preguntas. En lugar de quejarte, puedes proponer soluciones. Estos cambios pueden parecer simples, pero tienen un impacto enorme en la calidad de tus relaciones. Otra dimensión importante es cómo estos comportamientos influyen en tu imagen. Las personas observan, incluso cuando no dicen nada. Una persona que critica a menudo es percibida como negativa, difícil o incluso tóxica. En cambio, una persona que muestra comprensión y tolerancia es percibida como madura, equilibrada y digna de confianza. Y esta percepción influye directamente en las oportunidades que recibes, en las relaciones que construyes y en el respeto que inspiras. También es interesante notar que no criticar no significa carecer de estándares o exigencia. Puedes tener expectativas altas mientras sigues siendo respetuoso. Puedes corregir sin humillar, guiar sin imponer. Es un equilibrio sutil, pero esencial. Las personas que mejor logran en sus relaciones suelen ser aquellas que saben expresar sus expectativas de forma clara, respetando al mismo tiempo la dignidad de los demás. Este capítulo pone en evidencia una verdad fundamental. La forma en que tratas a los demás determina la forma en que ellos te responden. Si criticas, recibes resistencia. Si comprendes, recibes apertura. Si condenas, creas distancia. Si muestras tolerancia, construyes puentes. Es una elección que haces en cada interacción, a menudo sin darte cuenta. En definitiva, no criticar, no condenar y no quejarse no es solo una regla de comunicación, es una filosofía de vida. Es elegir enfocarse en lo que une en lugar de en lo que divide. Es reconocer la complejidad del ser humano y aceptar que cada uno hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Es un enfoque que requiere paciencia, reflexión y cierta disciplina, pero los resultados valen ampliamente la pena. Adoptar esta actitud no solo transforma tus relaciones, sino también tu propia forma de vivir. Te vuelves menos reactivo, menos estresado, más en control de tus emociones. Creas a tu alrededor un entorno más positivo, más armónico, y sobre todo, desarrollas una capacidad rara, la de influir en los demás sin herirlos, sin forzarlos, simplemente comprendiéndolos. Ahí reside la verdadera fuerza en las relaciones humanas. Capítulo 3. Da una apreciación honesta y sincera. En las relaciones humanas existe una fuerza invisible, a menudo descuidada,
pero capaz de transformar profundamente la forma en que las personas interactúan entre sí, la apreciación sincera. A diferencia de lo que muchos piensan, los individuos no están motivados solo por el dinero, el poder o las recompensas materiales. En el corazón de cada ser humano hay una necesidad fundamental de ser reconocido, valorado y respetado. Esta necesidad es tan poderosa que influye silenciosamente en la mayoría de nuestros comportamientos. Cuando se nutre, genera motivación, confianza y compromiso. Cuando se ignora, produce frustración, desánimo y a veces incluso rechazo. Dale Carnegie insiste en una idea simple pero esencial. Las personas tienen hambre de apreciación. Esta hambre no es superficial, está profundamente arraigada en la psicología humana. Desde la infancia buscamos señales de aprobación, ánimos, pruebas de que importamos a los demás. Y aún en la edad adulta, esta necesidad no desaparece. Solo se vuelve más sutil, más silenciosa, pero siempre presente. Una persona puede tener éxito exteriormente, acumular riquezas o estatus, y sin embargo sentir un vacío si no se siente reconocida o apreciada. Dar una apreciación honesta y sincera es responder directamente a esa necesidad. No es una técnica manipuladora ni una estrategia para obtener algo de los demás. Es una forma auténtica de reconocer el valor de una persona, sus esfuerzos, sus cualidades, sus contribuciones. Cuando te tomas el tiempo de valorar a alguien de manera sincera, creas un impacto inmediato. Tocas algo profundo en esa persona. Le das una energía positiva, una motivación nueva, un sentimiento de importancia que puede transformar su actitud y su comportamiento. Sin embargo, es importante entender que no todas las formas de apreciación valen lo mismo. Muchas personas confunden apreciación con adulación. Piensan que hacer cumplidos, incluso exagerados o falsos, puede producir el mismo efecto. Pero la realidad es diferente. La adulación se percibe, consciente o inconscientemente, como un intento de manipulación. Le falta profundidad, verdad, autenticidad. Y aunque a veces pueda generar un efecto temporal, termina perdiendo toda credibilidad. Una persona que usa constantemente la adulación corre el riesgo de ser vista como hipócrita o poco confiable. La sinceridad es lo que marca toda la diferencia. Una apreciación sincera se basa en una observación real, en algo verdadero. No busca impresionar, sino reconocer. No es exagerada, sino justa. No pretende obtener una ventaja inmediata, sino establecer una conexión auténtica. Cuando le dices a alguien que aprecia su trabajo, su actitud o su esfuerzo, y eso está fundamentado en la realidad, tu mensaje tiene peso. Es recibido con respeto, con confianza, y sobre todo, deja una huella duradera. La importancia de la valoración en las relaciones humanas no puede subestimarse. Una persona que se siente valorada se vuelve naturalmente más abierta, más comprometida, más positiva. Tiene ganas de dar lo mejor de sí misma, no por obligación, sino por motivación interna. En un entorno laboral, esto puede mejorar el rendimiento, fortalecer el espíritu de equipo y crear una dinámica positiva. En la vida personal, puede fortalecer los lazos, aumentar la confianza y crear relaciones más profundas. Es interesante notar que muchas personas subestiman su capacidad para valorar a los demás. Piensan que se necesitan palabras extraordinarias, gestos espectaculares. Pero en realidad, suelen ser las pequeñas atenciones las que tienen mayor impacto. Un cumplido simple pero sincero, un reconocimiento de un esfuerzo, un agradecimiento auténtico, pueden bastar para transformar una interacción. Lo que importa no es la magnitud del gesto, sino la verdad que contiene. Saber dar cumplidos efectivos es una habilidad que se puede aprender.
Un cumplido efectivo es específico, sincero y adaptado a la persona. En lugar de decir algo vago como «eres genial», es mucho más poderoso decir «realmente aprecié la forma en que manejaste esa situación, mantuviste la calma y fuiste profesional». Este tipo de cumplido muestra que observaste, que comprendiste, que reconoces un esfuerzo concreto. Le da más valor a tu mensaje y lo hace más creíble. Otro aspecto importante es el momento oportuno. Una apreciación dada en el momento justo tiene un impacto mucho mayor. Cuando alguien acaba de hacer un esfuerzo, de lograr algo o de superar una dificultad, es el momento ideal para reconocer su valor. Esto refuerza inmediatamente su estado de ánimo y crea una asociación positiva. En cambio, una apreciación dada demasiado tarde o de forma mecánica puede perder efectividad. También es esencial adaptar tu apreciación a la persona. Cada individuo es diferente. Algunos aprecian los cumplidos directos, otros prefieren un reconocimiento más discreto. Algunos valoran los esfuerzos, otros los resultados. Comprender estas diferencias te permite ser más preciso, más pertinente, más impactante. También demuestra que prestas atención a los demás, que no te limitas a aplicar una fórmula general. La diferencia entre adulación y sinceridad se hace aún más evidente al observar las intenciones. La adulación suele buscar un retorno inmediato. Se usa para obtener algo, para influir rápidamente. La sinceridad, en cambio, no busca un beneficio inmediato. Es una expresión natural de reconocimiento. Y paradójicamente, es precisamente esa ausencia de intención manipuladora lo que la hace mucho más poderosa. Las personas perciben esa diferencia, aunque no siempre puedan explicarla. Otro punto importante es que la apreciación sincera no debe ser condicional. No debe depender solo de los resultados o del rendimiento. Reconocer los esfuerzos, la perseverancia, la actitud es igual de importante o incluso más. Esto anima a las personas a seguir adelante, incluso cuando encuentran dificultades. Crea un entorno donde el error no se percibe como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje. En la vida cotidiana, integrar esta práctica requiere cierta atención. No se trata de halagar a todo el mundo de forma automática, sino de desarrollar un hábito de observación positiva. En lugar de buscar lo que no funciona, aprendes a ver lo que merece ser reconocido. Esto cambia no solo tu forma de ver a los demás, sino también tu estado de ánimo. Te vuelves más positivo, más abierto, más atento. Esta transformación interior tiene efectos visibles. Las personas empiezan a percibirte de manera diferente. Se sienten bien en tu presencia, porque saben que no serán juzgadas, sino comprendidas y valoradas. Esto crea una atmósfera de confianza, donde las relaciones pueden desarrollarse de forma natural. Te conviertes en una persona con la que los demás disfrutan interactuar, no porque busques agradar, sino porque aportas algo raro, un reconocimiento auténtico. También es importante destacar que dar apreciación no disminuye en absoluto tu propio valor. Al contrario, lo aumenta. Una persona capaz de reconocer a los demás muestra cierta madurez, confianza en sí misma, inteligencia emocional. No ve el éxito de los otros como una amenaza, sino como algo que hay que alentar. Esta actitud crea un círculo virtuoso, donde la positividad se propaga. Por el contrario, retener la apreciación puede tener efectos negativos. Muchas personas sienten reconocimiento internamente, pero no lo expresan. Piensan que no es necesario o esperan el momento perfecto, pero ese momento a menudo nunca llega. Y mientras tanto, se pierden oportunidades de fortalecer las relaciones. Expresar la apreciación,
aunque sea de forma simple, puede marcar toda la diferencia. Con el tiempo, esta práctica se vuelve natural. Ya no necesitas pensarlo conscientemente. Desarrollas una sensibilidad hacia las cualidades de los demás, una capacidad para reconocer lo que merece ser valorado. Y esta capacidad se convierte en una fuerza en todas las situaciones, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o incluso en interacciones rápidas del día a día. Este capítulo nos enseña una verdad esencial. Las relaciones humanas no se construyen solo sobre acciones, sino sobre emociones. Y entre esas emociones, el sentimiento de ser apreciado es uno de los más poderosos. Al aprender a dar una apreciación honesta y sincera, tocas directamente ese sentimiento. Creas conexiones más profundas, más auténticas, más duraderas. En definitiva, dar apreciación sincera es elegir ver lo mejor en los demás y reconocerlo abiertamente. Es un enfoque simple, pero transformador. No requiere talento especial ni recursos importantes, pero exige atención, sinceridad y una verdadera voluntad de crear relaciones positivas. Y quienes dominan este arte poseen una ventaja inmensa, porque saben tocar el corazón de los demás sin esfuerzo aparente, simplemente siendo auténticos. Capítulo 4. Despierta en los demás un deseo ardiente. En toda interacción humana, una verdad simple pero a menudo ignorada gobierna los comportamientos. Cada uno actúa primero por sus propios intereses. Este principio no es una crítica a la naturaleza humana, sino una observación realista. Detrás de cada decisión, cada acción, cada compromiso, existe una motivación personal, un beneficio esperado, una satisfacción buscada. Comprender esto cambia radicalmente la forma en que influyes en los demás. Muchas personas pasan su tiempo intentando convencer, hablando de sus propias necesidades, de sus propios objetivos, de lo que ellas quieren obtener. Pero este enfoque falla la mayoría de las veces, porque no responde a la pregunta esencial que cada individuo se hace inconscientemente: ¿qué gano yo con esto? Dale Carnegie explica que para influir de manera efectiva, nunca hay que empezar por uno mismo, sino siempre por el otro. Esto significa que si quieres que alguien haga algo, primero debes entender qué podría motivarlo a actuar. No se trata de manipulación, sino de comprensión. No se trata de forzar ni de imponer, sino de crear un deseo natural, un deseo sincero en el otro. Y ese deseo solo puede nacer si te diriges a sus intereses, a sus necesidades, a sus aspiraciones. Influir sin imponer es un arte sutil. Muchas personas piensan que para obtener algo hay que insistir, argumentar, a veces incluso ejercer presión. Pero este enfoque suele generar resistencia. Cuando una persona siente que intentan forzarla, se cierra. Incluso si acepta externamente, puede mantener una oposición interna. En cambio, cuando una persona siente que actúa por elección, por deseo, está mucho más comprometida. No se limita a hacer lo mínimo, se involucra de verdad. La diferencia es enorme. Para despertar ese deseo, es esencial comprender las motivaciones profundas de los demás. Estas motivaciones pueden ser variadas: la necesidad de reconocimiento, el deseo de éxito, la búsqueda de seguridad, el deseo de pertenencia, la necesidad de sentirse importante. Cada individuo es único, pero estas necesidades fundamentales son universales. Cuando te tomas el tiempo de observar, de escuchar, de entender qué motiva a una persona, obtienes una clave valiosa. Puedes adaptar tu mensaje, tu enfoque, tu comportamiento de manera que resuene con lo que realmente le importa. Muchas personas cometen el error de suponer que los demás están motivados por las mismas cosas que ellas. Piensan que lo que es importante para ellas lo es necesariamente para los demás. Pero esta proyección suele ser falsa. Lo que te motiva a ti
puede dejar completamente indiferente a otra persona. Por eso es esencial salir de tu propio marco de referencia y ponerte en el lugar del otro. Esto requiere atención, escucha y a veces paciencia, pero los resultados son incomparables. Hablar en términos de interés del otro no significa ignorar tus propios objetivos. Significa presentarlos de una manera que corresponda a las expectativas del otro. Por ejemplo, si quieres convencer a alguien de participar en un proyecto, en lugar de hablar de lo que tú quieres lograr, puedes explicar qué va a ganar esa persona. Una nueva habilidad, una oportunidad, un reconocimiento, una experiencia enriquecedora. Así transformas una petición en una oportunidad. Y esa transformación lo cambia todo. También es importante entender que a las personas les gusta sentir que deciden por sí mismas. Cuando una idea parece venir de ellas, se adhieren mucho más fácilmente. Por eso suele ser más efectivo guiar a una persona hacia una conclusión, en lugar de imponerle directamente una solución. Hacer preguntas, sugerir ideas, fomentar la reflexión permite que el otro se apropie de la idea. Y una idea que uno se apropia se convierte en una motivación interna mucho más poderosa que una obligación externa. Uno de los mayores obstáculos para este enfoque es el ego. Es natural querer ser reconocido, tener razón, imponer el propio punto de vista. Pero ese ego puede convertirse en un freno. Cuando te concentras demasiado en ti mismo, pierdes de vista las necesidades de los demás. Y cuando ignoras esas necesidades, tu influencia disminuye. Aprender a dejar de lado temporalmente el ego es una habilidad clave. No significa disminuirte, sino ser lo suficientemente inteligente para entender que la mejor manera de obtener lo que quieres es pasar por las motivaciones del otro. En la práctica, esto puede transformar situaciones cotidianas. Imagina que quieres obtener ayuda de alguien. Si solo dices, te necesito, hablas de tu necesidad. Pero si dices, tú eres la persona ideal para ayudarme en esto, tu experiencia puede marcar realmente la diferencia. Tocas su necesidad de reconocimiento e importancia. La misma petición, formulada de manera diferente, puede producir resultados totalmente opuestos. Otro aspecto importante es la sinceridad. Despertar un deseo ardiente no debe ser una estrategia artificial. Si intentas manipular sin una verdadera intención positiva, eso terminará notándose. Las personas perciben, incluso inconscientemente, las incoherencias. La clave es encontrar un alineamiento real entre lo que propones y lo que realmente puede beneficiar al otro. Cuando ese alineamiento existe, tu influencia se vuelve natural, fluida, casi invisible. También es útil entender que las motivaciones evolucionan con el tiempo. Lo que motiva a una persona hoy puede no motivarla mañana. Por eso es importante permanecer atento, seguir observando, escuchando. La influencia no es un proceso estático, sino dinámico. Se adapta, evoluciona, se construye en el tiempo. En las relaciones profesionales, este enfoque es particularmente poderoso. Un líder que comprende las motivaciones de su equipo puede crear un entorno donde cada uno se sienta comprometido, motivado, valorado. No solo da órdenes, inspira, no fuerza, guía. Y esta diferencia se traduce en resultados mucho mejores. Las personas trabajan con más entusiasmo, más creatividad, más responsabilidad. En la vida personal, esto permite construir relaciones más armoniosas. En lugar de conflictos basados en malentendidos, desarrollas una capacidad para anticipar reacciones, adaptar tu comportamiento, crear situaciones en las que todos ganan. No buscas imponer tu voluntad,
sino encontrar un terreno común donde cada uno se sienta respetado. Despertar un deseo ardiente en los demás es, en realidad, permitirles ver lo que tú ves, pero a través de su propia perspectiva. Es crear un puente entre tu objetivo y sus motivaciones. Y ese puente se construye con elementos simples: la escucha, la observación, la empatía, la sinceridad. Es importante notar que este enfoque requiere cierto entrenamiento. Al principio puede ser difícil cambiar los hábitos, no hablar de uno mismo, pensar primero en el otro. Pero con el tiempo, se vuelve natural. Desarrollas una sensibilidad hacia las expectativas de los demás, una capacidad para leer entre líneas, para entender lo que no se dice. Y esa capacidad se convierte en una fuerza mayor en todas tus interacciones. Otro beneficio de este enfoque es que reduce los conflictos. Cuando tomas en cuenta los intereses de los demás, evitas situaciones en las que cada uno intenta imponer su punto de vista. Creas un espacio de colaboración donde las soluciones surgen de manera más fluida. Las tensiones disminuyen, la comunicación mejora, las relaciones se fortalecen. También es esencial reconocer que no todo el mundo está siempre dispuesto a ser influido. A veces, a pesar de todos tus esfuerzos, una persona puede permanecer cerrada. En esos casos, es importante respetarlo. La influencia nunca debe convertirse en una obsesión. Debe seguir siendo una herramienta al servicio de relaciones sanas y equilibradas. En definitiva, este capítulo nos enseña que la verdadera influencia no se basa en la fuerza, sino en la comprensión. No consiste en imponer, sino en inspirar. No busca controlar, sino despertar. Y para despertar un deseo en los demás, primero hay que entender qué los anima, qué los motiva, qué los impulsa a actuar. Cuando dominas este arte, cambias profundamente la forma en que interactúas con el mundo. Te vuelves capaz de obtener resultados sin conflicto, de crear oportunidades sin presión, de construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión. Y esta capacidad, una vez desarrollada, se convierte en una ventaja inmensa en todos los ámbitos de la vida. Capítulo 5. Interésate sinceramente por los demás. En un mundo donde cada uno busca ser escuchado, comprendido y reconocido, interesarte sinceramente por los demás es una de las competencias más poderosas y más raras. Muchas personas piensan que hay que ser interesante para atraer la atención, para crear relaciones o para ser apreciado. Pero la realidad es diferente. Las personas más apreciadas no son necesariamente las que hablan mejor o las que impresionan más, sino las que saben escuchar, observar e interesarse realmente por los demás. Esta diferencia, aunque sutil, cambia completamente la dinámica de las relaciones humanas. Dale Carnegie subraya que una de las formas más rápidas de ganar la simpatía y la confianza de los demás es mostrarles un interés sincero. No se trata de un interés superficial ni de una curiosidad pasajera. Es una atención real, profunda, que se manifiesta en la forma en que escuchas, en que haces preguntas, en que reaccionas. Cuando alguien siente que realmente te interesas por él, se abre de forma natural. Se siente valorado, respetado, comprendido. Y esta apertura crea una conexión auténtica, mucho más fuerte que cualquier intento de seducción o de impresionar. El arte de escuchar está en el corazón de este enfoque. Escuchar no significa simplemente oír las palabras que pronuncia el otro. Va mucho más allá. Es estar plenamente presente, sin distracciones, sin juicios, sin preparar tu propia respuesta mientras el otro habla. Es prestar una atención total a la persona que tienes enfrente, como si, en ese preciso instante, fuera lo único que importara. Esta calidad de escucha es rara,
porque requiere un esfuerzo consciente. En una época donde las distracciones son constantes, donde a menudo pensamos en lo que vamos a decir después, pocas personas se toman realmente el tiempo de escuchar. Cuando desarrollas esta capacidad, notas rápidamente un cambio. Las personas empiezan a confiar en ti más fácilmente. Comparten cosas más personales, más profundas, se sienten comprendidas, y ese sentimiento es extremadamente poderoso. Ser comprendido es una de las necesidades más fundamentales del ser humano, y cuando le ofreces eso a alguien, creas una relación que supera lo superficial, construyes un vínculo basado en la confianza, la sinceridad y el respeto. Sin embargo, la escucha activa no se limita al silencio, también implica señales de atención, una mirada, un asentimiento, una pregunta pertinente, una reformulación. Estos elementos muestran al otro que estás comprometido, que sigues, que comprendes. Refuerzan el sentimiento de conexión y animan a la persona a seguir expresándose. Es un intercambio dinámico, aunque solo una persona hable a la vez. Crear una conexión auténtica no depende de técnicas complejas, sino de una actitud. Es una forma de ser, una disposición interior. Cuando realmente te interesas por los demás, se nota. No buscas impresionar, no buscas dominar la conversación, no buscas llevar constantemente los temas hacia ti. Simplemente estás presente, abierto, curioso, y esta simplicidad es lo que hace que las interacciones sean naturales y agradables. Por el contrario, el ego es uno de los mayores obstáculos para esta conexión. El ego impulsa a hablar de uno mismo, a querer estar en el centro de la atención, a buscar probar el propio valor. Crea una barrera invisible entre tú y los demás. Cuando estás centrado en ti mismo, estás menos disponible para los otros. Escuchas menos, observas menos, comprendes menos, y eso se nota inmediatamente en la calidad de tus relaciones. ¿Por qué el ego destruye las relaciones? Porque transforma las interacciones en competencia. En lugar de un intercambio, se convierte en una comparación. ¿Quién habla más? ¿Quién tiene razón? ¿Quién es más interesante? Esta dinámica genera tensiones, aunque no siempre sean visibles. Las personas perciben esa competencia y tienden a cerrarse, a protegerse. La conexión desaparece, reemplazada por una distancia sutil. Liberarse del ego no significa dejar de existir ni disminuirse. Significa simplemente no necesitar probar constantemente tu valor. Una persona segura de sí misma no necesita hablar sin parar de sí misma. Es capaz de dejar espacio a los demás, de interesarse sinceramente por ellos, sin sentirse amenazada. Esa confianza interior es lo que permite crear relaciones equilibradas y profundas. Otro aspecto importante es la capacidad de recordar los detalles. Cuando demuestras que recuerdas lo que una persona te dijo, sus intereses, sus preocupaciones, refuerzas la conexión. Muestra que tu interés es real, que no se trata de un momento aislado, sino de una atención continua. Esos pequeños detalles marcan una gran diferencia. Transforman una relación ordinaria en una relación significativa. En la vida cotidiana, interesarte sinceramente por los demás puede transformar interacciones simples en experiencias ricas. Una conversación banal puede convertirse en una oportunidad de descubrimiento, de aprendizaje, de conexión. Empiezas a ver a las personas no como obstáculos o medios, sino como individuos únicos, con su propia historia, sus propias experiencias, sus propias perspectivas. Y esta visión lo cambia todo. También es importante entender que este interés debe ser auténtico. Las personas perciben rápidamente cuando el interés es forzado o artificial. Hacer preguntas sin escuchar realmente las respuestas,
fingir estar atento, todo eso termina notándose. La sinceridad es, por tanto, esencial. Si quieres desarrollar realmente esta competencia, debes cultivar una curiosidad genuina por los demás, un deseo de comprenderlos sin expectativas particulares. Este enfoque también tiene un impacto en tu propio desarrollo. Al interesarte por los demás, aprendes. Descubres nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas experiencias. Enriqueces tu visión del mundo. Cada persona se convierte en una fuente de aprendizaje y esa riqueza interior se refleja luego en tus propios pensamientos, en tus propias acciones, en tus propias relaciones. En el ámbito profesional, esta competencia es particularmente valiosa. Un líder que sabe escuchar e interesarse por su equipo crea un entorno de confianza. Los colaboradores se sienten valorados, comprendidos y, por tanto, más comprometidos. No temen expresarse, proponer ideas, tomar iniciativas. Esto mejora no solo las relaciones, sino también los resultados. En las relaciones personales, fortalece los lazos. Los amigos, la familia, las parejas se sienten escuchados, respetados, comprendidos. Los conflictos disminuyen, porque cada uno se siente oído. La comunicación se vuelve más fluida, más honesta, más profunda, y esa profundidad es lo que da valor a las relaciones. También es interesante notar que las personas que se interesan sinceramente por los demás suelen ser percibidas como carismáticas. Ese carisma no viene de un talento especial, sino de una calidad de presencia. Hacen sentir a los demás que importan, que son importantes. Y ese sentimiento es raro y precioso. Sin embargo, desarrollar esta capacidad requiere práctica. Hay que aprender a ralentizar, a estar presente, a resistir la tentación de hablar de uno mismo. También hay que aceptar el silencio, los momentos en que se escucha sin intervenir. Puede ser incómodo al principio, pero con el tiempo se vuelve natural. En definitiva, este capítulo nos enseña que el interés sincero por los demás es uno de los fundamentos de las relaciones humanas exitosas. No es una técnica, sino una actitud. No es algo que se hace ocasionalmente, sino algo que se llega a hacer. Cuando adoptas este enfoque, transformas la forma en que interactúas con el mundo. Creas conexiones más profundas, más auténticas, más duraderas. Y en un mundo donde muchos buscan ser escuchados, ser aquel que realmente escucha se convierte en una fuerza extraordinaria. Capítulo 6. Sonríe. El poder de las emociones positivas. La sonrisa es uno de los gestos humanos más simples y, sin embargo, posee un poder insospechado. A menudo considerada un acto banal o automático, la sonrisa es en realidad una herramienta fundamental para crear lazos, influir y generar emociones positivas a tu alrededor. Es universal, no importa la cultura, la edad o el estatus social, una sonrisa sincera es comprendida y apreciada. Transmite un mensaje silencioso pero poderoso. Estoy abierto, soy amable, te doy la bienvenida. Este simple gesto puede transformar instantáneamente una interacción, reducir la tensión y favorecer la simpatía. Dale Carnegie subraya que la sonrisa no es solo un acto exterior, sino que refleja un estado interior. Las emociones positivas que expresamos con la sonrisa influyen no solo en nuestro propio estado de ánimo, sino también en el de las personas que nos rodean. Una sonrisa sincera libera endorfinas, reduce el estrés y crea una atmósfera más agradable. Esta energía emocional positiva es contagiosa. Las personas reaccionan instintivamente al calor, a la cordialidad y a la apertura que transmite una sonrisa. En todas las interacciones humanas, ya sean personales o profesionales, la sonrisa actúa como un catalizador que facilita la comunicación y la aceptación.
el impacto de la sonrisa en las relaciones a menudo se subestima. Muchas personas piensan que las habilidades verbales o los conocimientos técnicos son los factores clave para establecer relaciones sólidas. Sin duda, estos elementos tienen su importancia, pero no bastan para crear una verdadera conexión. La sonrisa, en cambio, abre la puerta emocional, reduce las barreras psicológicas e incita a los demás a mostrarse más receptivos y más accesibles. Una sonrisa puede transformar a un desconocido en un interlocutor abierto, a un cliente desconfiado en un cliente confiado, a un colega distante en un compañero colaborador. La energía emocional que transmite la sonrisa va mucho más allá de la simple expresión facial. Toca la comunicación no verbal en su conjunto, el tono de voz, el lenguaje corporal, la postura. Una persona que sonríe de forma natural desprende un aura de positividad que atrae y retiene la atención. Las personas se sienten instintivamente atraídas por quienes les hacen sentir calidez y optimismo. En este sentido, sonreír no es un acto pasivo, es una herramienta estratégica, una forma consciente de generar interacciones armoniosas y de reforzar la influencia social. Es importante distinguir una sonrisa sincera de una sonrisa forzada. Una sonrisa artificial puede a veces producir el efecto contrario, porque se percibe inconscientemente como un intento de manipulación o de insinceridad. Una sonrisa sincera, en cambio, es auténtica y surge de un verdadero estado emocional positivo. Para desarrollar esta autenticidad, no basta con contraer los músculos del rostro, hay que cultivar emociones positivas en el interior. La gratitud, el optimismo, la empatía y la amabilidad son las bases que permiten que una sonrisa sea verdaderamente percibida como cálida y atractiva. El impacto emocional de la sonrisa también se observa en situaciones de tensión o conflicto. Cuando surgen desacuerdos, una sonrisa puede desactivar la situación, reducir la agresividad y facilitar la búsqueda de una solución común. Actúa como una señal de cooperación, indicando que la intención no es dañar, sino dialogar. En este contexto, la sonrisa se convierte en una herramienta de gestión de relaciones, permitiendo mantener la comunicación abierta incluso en momentos difíciles. Sonreír también contribuye a crear recuerdos positivos. Las interacciones en las que hay una sonrisa presente se recuerdan más fácilmente y las emociones asociadas a esas interacciones se refuerzan. Las personas recuerdan a quienes las hacen sentir bien, y la sonrisa juega un papel central en ese proceso. Una persona que sonríe regularmente es percibida como más accesible, más simpática y más digna de confianza. Estas percepciones influyen directamente en la forma en que los demás interactúan con ella y abren oportunidades sociales y profesionales. Una dimensión a menudo descuidada de la sonrisa es su impacto en uno mismo. Cuando sonreímos, incluso de forma voluntaria, el cerebro interpreta ese gesto como una señal de felicidad. Esta retroalimentación emocional estimula la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, reforzando el bienestar personal. Así, sonreír regularmente no solo beneficia las relaciones con los demás, sino que también mejora nuestro propio estado emocional y nuestra salud mental. Atraer naturalmente a las personas gracias a la sonrisa se basa en la constancia y la autenticidad. Una sonrisa ocasional puede tener un efecto positivo temporal, pero para generar un impacto duradero debe convertirse en un hábito, un reflejo natural de tu personalidad. Cultivar una actitud positiva en el día a día, reconocer los aspectos positivos de cada interacción y apreciar los esfuerzos de los demás permite que la sonrisa se convierta en un verdadero vector de relaciones enriquecedoras. También es crucial entender que la sonrisa amplifica la reciprocidad.
Cuando una persona recibe una sonrisa sincera, tiende a responder sonriendo a su vez, a adoptar una actitud más abierta y a establecer un rapport más positivo. Este mecanismo crea un círculo virtuoso donde las interacciones se vuelven progresivamente más armoniosas y constructivas. En los entornos profesionales, este fenómeno favorece la colaboración y refuerza la cohesión del equipo. En la vida personal, mejora la calidad de las relaciones y crea un clima de confianza. La aplicación práctica de este principio no se limita a los encuentros en persona. Incluso en comunicaciones a distancia, como videollamadas, mensajes o correos electrónicos, el tono, las palabras y la forma de transmitir emociones positivas juegan un papel similar. Un mensaje redactado con calidez y reconocimiento, acompañado de palabras alentadoras y amigables, produce un efecto cercano al de una sonrisa física. Sonreír también es una herramienta poderosa en el desarrollo del carisma. El carisma no es solo una cuestión de presencia o apariencia, es ante todo la capacidad de generar emociones positivas en los demás. Y la sonrisa es la expresión más inmediata y más universal de esa emoción. Una persona carismática atrae naturalmente a los demás, no por intimidación ni por manipulación, sino por la transmisión de una energía positiva y auténtica. En definitiva, la sonrisa es mucho más que un simple gesto social. Es un palanca fundamental para crear relaciones sólidas, atraer simpatía, influir de manera positiva y generar un clima emocional agradable a tu alrededor. Es accesible para todos, no cuesta nada y posee un efecto acumulativo poderoso. Al cultivar una sonrisa sincera y constante, asociándola a una actitud auténtica y amable, transformas no solo tus interacciones con los demás, sino también tu percepción del mundo y tu propio bienestar. Este capítulo demuestra que las emociones positivas son contagiosas, que la sonrisa es un vector de influencia natural y que constituye uno de los pilares esenciales para triunfar en la vida social y profesional. Sonreír no es una simple expresión facial, es un estado de ánimo que atrae, conecta y transforma. Cuando dominas el poder de la sonrisa, te conviertes en una fuente de energía positiva para tu entorno y abres el camino a relaciones humanas más ricas, más profundas y más plenas. Capítulo 7. El poder del nombre. El nombre de una persona es mucho más que una simple palabra o una etiqueta. Es la identidad, el reconocimiento y la memoria de su existencia. Cada ser humano otorga un valor particular a su nombre, porque está íntimamente ligado a su personalidad, a su historia y a su sentimiento de importancia. Escuchar su nombre pronunciado correctamente, con atención y respeto, produce un impacto emocional inmediato. Crea un sentimiento de reconocimiento y consideración que puede abrir la puerta a interacciones más profundas y sinceras. Dale Carnegie insiste en este punto. El nombre de una persona es para ella el sonido más dulce y más importante que puede oír. Cada individuo, consciente o inconscientemente, busca ser reconocido e identificado en sus interacciones sociales. El nombre se convierte, por tanto, en un símbolo poderoso de ese reconocimiento. Cuando alguien se toma el tiempo de recordar tu nombre y de usarlo correctamente, transmite un mensaje fuerte. Tú importas, eres único, te respeto. Esta simple atención puede transformar la impresión inicial que alguien tiene de ti, establecer un vínculo inmediato y reforzar la confianza. En situaciones sociales, profesionales o personales, el uso consciente del nombre es una herramienta sutil pero extremadamente eficaz para influir y conectar. Recordar los nombres y usarlos de manera apropiada requiere un esfuerzo activo. Muchas personas descuidan este detalle,
pensando que retener un nombre no tiene gran importancia. Sin embargo, olvidar un nombre o pronunciarlo mal puede crear una distancia sutil, una impresión de desinterés o superficialidad. Al contrario, recordar el nombre de una persona, especialmente después de un primer encuentro, demuestra atención, consideración y seriedad. Muestra que se le otorga importancia al otro, no como un simple rostro, sino como un individuo único y valioso. Para lograr memorizar los nombres, se pueden emplear varias técnicas. La primera consiste en asociar el nombre a una imagen mental o a una característica distintiva de la persona. Por ejemplo, si alguien se llama Mark y siempre lleva gafas redondas, puedes visualizar Mark con las gafas redondas en tu mente. Esta asociación crea un vínculo mnemotécnico que facilita la retención. Otra técnica consiste en repetir el nombre varias veces durante la conversación, de manera natural. Usar el nombre en un contexto pertinente, hacer una pregunta o un comentario integrándolo, ayuda a fijarlo en la memoria, al mismo tiempo que refuerza la atención del otro. El interés del nombre no reside solo en la memorización. Se trata sobre todo de usarlo para crear una conexión instantánea y fortalecer la relación. Cuando pronuncias el nombre de alguien en una conversación, captas su atención, lo haces sentir reconocido e involucrado. El cerebro humano está programado para responder a su propio nombre. Desencadena una reacción emocional y cognitiva que hace a la persona más receptiva. Esta receptividad puede abrir la vía a discusiones más profundas, a una mayor cooperación y a un sentimiento de cercanía. El poder del nombre va más allá de las simples interacciones individuales. En un contexto profesional, llamar a alguien por su nombre puede reforzar el sentimiento de pertenencia a un equipo, aumentar el compromiso y la motivación. Los colaboradores se sienten vistos y valorados, y su percepción del entorno laboral se vuelve más positiva. En las relaciones personales, el nombre crea intimidad y un vínculo afectivo, haciendo que cada intercambio sea más significativo y memorable. Usar el nombre correctamente implica también respetar su ortografía y su pronunciación. Muchas personas reaccionan negativamente cuando su nombre es mal pronunciado o transformado, porque puede percibirse como una falta de atención o una forma de negligencia. Tomarse el tiempo de preguntar la pronunciación correcta, repetirla e integrarla bien en el diálogo demuestra un respeto auténtico por el otro. Esta atención a los detalles puede parecer menor, pero produce un efecto duradero en la forma en que las personas te perciben y en la calidad de las relaciones que estableces. Otro aspecto del poder del nombre reside en su uso consciente en contextos sociales. Mencionar el nombre de una persona varias veces, de manera sutil y natural, refuerza la memorización y el impacto emocional. También puede favorecer un clima de confianza y apertura. Los individuos están más dispuestos a compartir, a cooperar y a comprometerse cuando sienten que su identidad es reconocida y respetada. El nombre se convierte entonces en un vector de influencia suave pero eficaz. También es útil entender que el nombre está ligado a la autoestima. Una persona que escucha su nombre pronunciado con consideración se siente valorada e importante. Esto tiene un efecto inmediato en su comportamiento, su compromiso y su disposición hacia quien usa su nombre. La atención prestada a un nombre no es una técnica superficial, toca directamente el alma humana, respetando una necesidad psicológica fundamental. En situaciones de networking o encuentros rápidos, el uso del nombre puede crear una ventaja estratégica. Mientras que muchos olvidan los nombres y se conforman con conversaciones superficiales, quien recuerda y usa los nombres deja huella, crea un impacto duradero y es percibido como atento y confiable. La persona se acordará de ti no solo por el contenido del intercambio, sino por la atención personal
y el reconocimiento implícito que demostraste. Para reforzar el efecto, es importante integrar el nombre en contextos significativos. En lugar de simplemente repetir el nombre, asócialo a un cumplido, a un comentario positivo o a un aliento. Por ejemplo, decir, María, admiro la claridad de tu argumentación, combina el reconocimiento personal con el uso del nombre, lo que refuerza considerablemente la percepción positiva del otro. También hay que tener cuidado de no sobreutilizar el nombre de manera mecánica porque puede parecer artificial. El objetivo es integrar el nombre de forma natural como un elemento de comunicación fluida y auténtica. Cuando se hace bien, el nombre se convierte en una herramienta de conexión inmediata, reforzando la atención, la simpatía y la colaboración. En la vida cotidiana, el poder del nombre se manifiesta en situaciones tan simples como saludar a alguien por su nombre, agradecer mencionando el nombre o dirigir una palabra de aliento. Estos gestos, aunque pequeños, tienen un impacto desproporcionado en la calidad de las interacciones y en la construcción de relaciones sólidas y duraderas. Comprender el valor del nombre y usarlo conscientemente transforma radicalmente la forma en que los demás te perciben. Muestra que prestas atención, que respetas, que valoras la individualidad de cada uno. Es un elemento clave para establecer confianza y compromiso, porque toca una necesidad fundamental y universal: sentirse reconocido, comprendido e importante. Este capítulo demuestra que el nombre no es solo un simple identificador, sino un instrumento poderoso para establecer relaciones, crear conexiones instantáneas e influir positivamente en las interacciones. Dominar el poder del nombre es desarrollar una competencia humana esencial que abre la puerta a relaciones más profundas, más auténticas y más influyentes. Cuando aplicas estos principios, transformas cada encuentro en una oportunidad de crear un vínculo sincero, duradero y significativo. Capítulo 8. Sé un buen oyente. Una de las competencias más subestimadas en las relaciones humanas es el arte de escuchar. Sin embargo, ser un buen oyente no consiste simplemente en quedarse callado mientras alguien habla. Implica una atención total, una presencia activa y un interés genuino por lo que la otra persona expresa. En este capítulo, Dale Carnegie insiste en que a las personas les encanta hablar de sí mismas, de sus experiencias, de sus preocupaciones y de sus éxitos. Y cuando alguien se toma el tiempo de escucharlas, sinceramente, sienten una validación profunda y un sentimiento de reconocimiento que favorece la confianza y el compromiso. La escucha activa va mucho más allá de la simple atención a las palabras. Engloba el lenguaje corporal, el tono de voz y las nuances emocionales. Un buen oyente observa atentamente las expresiones faciales, los gestos e incluso los silencios. Cada detalle puede revelar lo que la persona siente realmente, a veces más que las palabras pronunciadas. La escucha activa requiere, por tanto, paciencia y sensibilidad. Significa suspender los juicios, no preparar la respuesta en paralelo y estar completamente presente en el momento. Este nivel de atención crea un clima en el que el otro se siente seguro para compartir abiertamente, sin miedo a críticas o interrupciones. Un principio fundamental que Carnegie ilustra es que a las personas les gusta hablar de lo que les apasiona. Ya sea su trabajo, sus hobbies o sus experiencias personales, escucharlas atentamente les permite sentirse valoradas y comprendidas. Cuenta, por ejemplo, la historia de un hombre de negocios que buscaba establecer una asociación importante. En lugar de hablar inmediatamente de su proyecto y de sus objetivos, dejó que su interlocutor contara su trayectoria, sus motivaciones y sus desafíos. Al escuchar atentamente,
no solo ganó la confianza del otro, sino que también descubrió información clave que le permitió adaptar su propuesta y crear una colaboración fructífera. Esta historia ilustra cómo la escucha activa puede transformar relaciones y abrir oportunidades que se habrían perdido si se hubiera hablado solo de uno mismo. Hacer hablar a los demás requiere a veces formular las preguntas correctas, aquellas que estimulan la reflexión e invitan a la introspección personal. En lugar de imponer su punto de vista, un buen oyente anima al otro a desarrollar sus ideas, a explorar sus opiniones y a expresar sus emociones. Este proceso refuerza el vínculo entre los interlocutores, porque el otro siente que su perspectiva es valorada y respetada. En este contexto, el silencio estratégico puede ser tan poderoso como las palabras. Dejar pausas después de una declaración o una pregunta permite al otro reflexionar y expresarse más profundamente, creando así un intercambio más rico y auténtico. Crear confianza profunda mediante la escucha también se basa en la constancia. Una sola interacción atenta puede producir un efecto inmediato, pero para construir una confianza duradera, hay que demostrar que ese interés es sincero y repetido. Los individuos perciben rápidamente si un oyente es constante en su atención o solo ocasional. La constancia en la escucha refuerza el sentimiento de seguridad, favorece la transparencia y establece una base sólida para relaciones a largo plazo. La escucha activa también tiene un impacto indirecto en la percepción que los demás tienen de ti. Las personas consideran a quienes escuchan atentamente como más empáticos, más sabios y más confiables. Esta percepción influye en la forma en que interactúan contigo, abriendo puertas a la colaboración, al respeto y a la influencia. Carnegie subraya que un buen oyente suele ser más apreciado que una persona que habla mucho, porque ser escuchado es una necesidad fundamental y universal. Es importante notar que la escucha no debe ser pasiva. Implica una participación sutil, asentimientos con la cabeza, expresiones faciales, comentarios breves o reformulaciones que muestran que se sigue y se comprende. Estas señales refuerzan la confianza y animan al otro a seguir compartiendo. El objetivo es crear un diálogo fluido donde la atención al otro sea evidente y sincera. En el libro, Carnegie también cuenta el ejemplo de un hombre que buscaba resolver un conflicto familiar. En lugar de dar inmediatamente su opinión o proponer soluciones, comenzó escuchando atentamente a cada miembro de la familia. Dejó que cada uno expresara sus frustraciones y emociones sin interrupciones. A través de esta escucha paciente y atenta, permitió que los miembros se sintieran comprendidos, lo que abrió la vía a un diálogo constructivo y a una resolución pacífica. Esta anécdota ilustra perfectamente el poder de la escucha en la creación de un clima de confianza y comprensión. Ser un buen oyente también significa saber gestionar el propio ego. Con demasiada frecuencia, las personas quieren imponer su opinión, demostrar que tienen razón o dirigir la conversación hacia ellas mismas. Esto bloquea la comunicación e impide que el otro se exprese plenamente. Dejar de lado el ego es reconocer que el valor de una interacción no depende solo de lo que uno dice, sino de la calidad de la escucha y de la comprensión que se ofrece. La paciencia es también una virtud clave en la escucha. Algunas personas necesitan tiempo para organizar sus pensamientos y expresar lo que realmente sienten. Interrumpir, acelerar el ritmo o buscar concluir rápidamente una conversación puede romper esta dinámica y disminuir la confianza. La escucha paciente permite respetar el ritmo de cada uno y profundizar la conexión. Además, escuchar activamente permite detectar las necesidades, deseos y motivaciones ocultas. Al prestar atención no solo a las palabras, sino también a las emociones y a los comportamientos no verbales,
puedes comprender mejor qué anima a la otra persona. Esta comprensión profunda es esencial para establecer relaciones sólidas e influyentes, porque permite adaptar el enfoque, responder a las necesidades reales y crear un impacto positivo duradero. Otro beneficio de la escucha es que favorece la colaboración y la resolución de problemas. Cuando los individuos se sienten oídos y comprendidos, están más abiertos a compartir ideas, a proponer soluciones y a trabajar juntos. La escucha activa transforma las interacciones en asociaciones en lugar de confrontaciones y crea un entorno propicio para la cooperación y la creatividad. El arte de la escucha también está estrechamente ligado a la empatía. Al comprender verdaderamente lo que el otro siente, desarrollas una conexión emocional profunda. Esta empatía se traduce en respuestas adaptadas, en gestos apropiados y en una comunicación más armoniosa. Las personas se sienten entonces apoyadas, comprendidas y valoradas, lo que refuerza la calidad y la durabilidad de las relaciones. Finalmente, Carnegie insiste en la idea de que convertirse en un buen oyente requiere práctica y atención consciente. No es un hábito que se desarrolla de la noche a la mañana. Hay que aprender a dejar de lado los propios pensamientos, a concentrarse en el otro y a cultivar una curiosidad sincera. Las recompensas, sin embargo, son considerables. Relaciones más profundas, una influencia mayor, una confianza duradera y un entorno social más armonioso. En conclusión, este capítulo demuestra que la escucha activa es una de las competencias humanas más poderosas. Permite hacer hablar a los demás, crear lazos auténticos, generar confianza y transformar cada interacción en una oportunidad de conexión significativa. Al dominar el arte de la escucha, no solo te conviertes en un mejor comunicador, sino también en una persona capaz de influir positivamente en el mundo que la rodea. Capítulo 9. Habla en función de los intereses del otro. En todas las interacciones humanas existe un principio fundamental que determina el éxito de las relaciones. Las personas son más receptivas cuando uno se expresa en función de sus intereses, de sus necesidades y de sus deseos. Comprender las motivaciones profundas de los demás permite adaptar el discurso de manera que resuene auténticamente con ellos. Esto no significa manipular ni engañar, sino comunicar de forma empática y estratégica, teniendo en cuenta lo que realmente es importante para la otra persona. Dale Carnegie ilustra este concepto a lo largo de su libro, mostrando que quienes saben alinear su comunicación con los intereses de sus interlocutores ganan no solo su atención, sino también su respeto y su cooperación. Comprender los deseos humanos es el primer paso. Cada individuo está motivado por necesidades fundamentales: reconocimiento, seguridad, apreciación, éxito, comprensión y conexión social. Cuando identificas lo que realmente le importa a alguien, puedes formular tus ideas, tus peticiones o tus sugerencias de manera que muestres que tomas en cuenta esas preocupaciones. Hablar en función de los intereses del otro significa transformar la conversación para que se vuelva beneficiosa y pertinente para él. Carnegie cuenta el ejemplo de un vendedor que buscaba convencer a un cliente escéptico. En lugar de alabar las características técnicas de su producto, se interesó por las prioridades del cliente, la seguridad y la durabilidad. Al adaptar su discurso a esas prioridades, no solo convenció al cliente, sino que también estableció un vínculo de confianza duradero, porque el cliente sintió que sus intereses eran comprendidos y respetados. Adaptar el discurso implica también usar un lenguaje que refleje la perspectiva del otro. Esto incluye la elección de las palabras, el tono, el ritmo e incluso el estilo de comunicación. Un buen comunicador no habla solo para ser oído, sino para ser comprendido y aceptado. Esto requiere observación,
escucha y flexibilidad. Las personas sensibles a sus propias necesidades y valores son más receptivas cuando se demuestra que se comprenden esos valores y se busca responder a ellos. Es un medio sutil pero poderoso de influir sin imponer. También es importante reconocer que cada persona percibe el mundo de manera diferente. Lo que tú consideras evidente puede no tener el mismo significado para el otro. Adaptar el discurso es traducir tus ideas a un lenguaje y un contexto que el otro pueda comprender y valorar. Carnegie cuenta la historia de un directivo que buscaba obtener el apoyo de su equipo para un proyecto complejo. En lugar de explicar los objetivos del proyecto con jerga técnica, presentó los beneficios para cada departamento, mostrando cómo cada uno podría alcanzar sus propios objetivos gracias a ese proyecto. Esta aproximación permitió movilizar a todo el equipo y crear un compromiso auténtico, porque cada miembro percibió un interés personal y colectivo en el éxito del proyecto. Hablar en función de los intereses del otro no consiste solo en ofrecer ventajas materiales o tangibles. Las emociones, los valores y el reconocimiento juegan un papel central. Mostrar que comprendes las preocupaciones, las aspiraciones y las motivaciones de alguien crea un clima de respeto y empatía. Esta aproximación transforma la comunicación en un intercambio donde cada uno se siente comprendido y valorado, fortaleciendo así los lazos y la cooperación. Este principio es particularmente eficaz en situaciones donde se busca persuadir, negociar o influir. Las personas rara vez se convencen con argumentos que no tienen en cuenta lo que es importante para ellas. En cambio, cuando un mensaje se formula teniendo en cuenta sus intereses, se vuelve pertinente, creíble y convincente. Esto no se basa en la manipulación, sino en una comprensión profunda de las necesidades humanas y en una comunicación auténtica y alineada. Carnegie insiste también en que la adaptación del discurso debe permanecer sincera. Los intentos artificiales o manipuladores se perciben rápidamente y pueden destruir la confianza. El objetivo no es halagar ni seducir, sino crear un intercambio mutuamente beneficioso. Por ejemplo, describe a un responsable que tuvo que convencer a un empleado de trabajar en una tarea desagradable. En lugar de imponer, explicó cómo esa tarea podría desarrollar las competencias del empleado y ofrecerle oportunidades futuras. El empleado, sintiendo que su interés personal era tomado en cuenta, aceptó con entusiasmo. Otra dimensión esencial es la paciencia y la escucha. Para hablar en función de los intereses de alguien, primero hay que comprender qué lo motiva. Esto requiere observar, hacer preguntas pertinentes y escuchar activamente las respuestas. La información así recogida permite formular un discurso que responda realmente a las necesidades y deseos del otro, reforzando la pertinencia y la eficacia de la comunicación. Las interacciones sociales y profesionales se benefician enormemente de esta aproximación. En un contexto profesional, alinear las propuestas con las prioridades del otro favorece la colaboración, la productividad y el compromiso. En un contexto personal, fortalece los lazos, la empatía y la reciprocidad. Las relaciones se vuelven más fluidas, más auténticas y más duraderas, porque se construyen sobre una comprensión mutua y un respeto por las necesidades reales de cada uno. También es crucial reconocer que los intereses de las personas evolucionan. Lo que motiva a alguien hoy puede no tener la misma importancia mañana. Estar atento a estos cambios, adaptar el discurso en consecuencia y mostrar que se siguen esas evoluciones demuestra no solo interés, sino también un compromiso constante y una sensibilidad hacia el otro. El arte de hablar en función de los intereses del otro va acompañado de una capacidad para reformular las ideas de manera que resulten pertinentes para el otro. Esto puede implicar simplificar, ilustrar con ejemplos concretos
o relacionar un concepto abstracto con preocupaciones reales. Carnegie cita el ejemplo de un educador que quería motivar a sus estudiantes a estudiar historia. En lugar de presentarles fechas y hechos abstractos, mostró cómo la historia podía iluminar las elecciones actuales, influir en la sociedad y prepararlos para tomar decisiones informadas. Los estudiantes, percibiendo un interés directo, se involucraron con entusiasmo. Comprender los deseos humanos y adaptar el discurso también permite resolver conflictos de manera más eficaz. Los desacuerdos nacen a menudo de un malentendido de las motivaciones e intereses de cada uno. Al reformular los argumentos para mostrar que se toman en cuenta las necesidades del otro, se pueden reducir las tensiones, favorecer la cooperación y encontrar soluciones mutuamente satisfactorias. Esta aproximación transforma las confrontaciones en diálogos constructivos y las oposiciones en oportunidades de comprensión. Finalmente, hablar en función de los intereses del otro es una herramienta esencial para desarrollar la influencia y el liderazgo. Un líder que comprende las motivaciones de su equipo y adapta sus comunicaciones en consecuencia es percibido como justo, competente y empático. Los colaboradores están entonces más dispuestos a seguir, a involucrarse y a apoyar las iniciativas. En el ámbito social, esta competencia refuerza la atracción, la simpatía y la capacidad de inspirar y movilizar a los demás. Este capítulo muestra que la influencia inteligente no se basa en la dominación ni en la manipulación, sino en la comprensión y la consideración de los intereses humanos. Al dominar el arte de hablar en función de las necesidades, deseos y motivaciones de los demás, creas interacciones más eficaces, más armoniosas y más significativas. Las relaciones se convierten en espacios de intercambio, respeto y cooperación, donde cada uno se siente oído, valorado y comprendido. Cuando aplicas estos principios, transformas cada conversación en una oportunidad de conexión auténtica, persuasión ética y relación duradera. Capítulo 10. Haz sentir a los demás su importancia. El deseo de sentirse importante es un motor fundamental de la psicología humana. Cada individuo, consciente o inconscientemente, busca ser reconocido, apreciado y valorado. Esta necesidad trasciende culturas, edades y contextos sociales. Dale Carnegie, en su obra, subraya que comprender esta necesidad y responder a ella de forma sincera es uno de los pilares esenciales para establecer relaciones sólidas y duraderas. Cuando una persona se siente importante a los ojos de alguien más, reacciona con apertura, confianza y lealtad. Este sentimiento de importancia actúa como un catalizador para crear conexiones auténticas, influir positivamente y fortalecer los lazos sociales. Hacer sentir a los demás su importancia no significa adulación superficial ni exageración. La sinceridad es la clave. Los cumplidos vacíos o artificiales se perciben rápidamente y pueden generar el efecto contrario: sospecha, distancia y desconfianza. En cambio, una valoración auténtica, basada en observaciones reales y apreciaciones honestas, genera un impacto profundo. Por ejemplo, reconocer el trabajo de un colega por su rigor, su creatividad o su compromiso muestra que realmente observas sus esfuerzos y respetas su contribución. Esta atención crea un clima de confianza y fomenta interacciones positivas y colaborativas. Dale Carnegie ilustra este principio con anécdotas variadas. Cuenta la historia de un director de fábrica que buscaba mejorar la motivación de sus empleados. En lugar de centrarse solo en los objetivos de producción o en las limitaciones técnicas, empezó a notar y elogiar los esfuerzos individuales de cada uno, la precisión de un operario, la iniciativa de otro
o la creatividad de un miembro del equipo. Estos simples actos de reconocimiento transformaron el ambiente de la fábrica, aumentando la motivación, la productividad y la satisfacción general. La importancia aquí no reside en la magnitud del gesto, sino en la atención prestada al otro. Crear relaciones poderosas pasa también por la capacidad de expresar claramente este reconocimiento. No basta con pensar que una persona es importante, hay que comunicárselo verbalmente y emocionalmente. Una palabra, un gesto o una acción que refleje esta apreciación puede reforzar la conexión y crear una impresión duradera. Por ejemplo, en una reunión o en un intercambio social, mencionar explícitamente la contribución o la perspectiva única de alguien refuerza su sentimiento de importancia y fomenta su compromiso. Una de las técnicas poderosas consiste en centrarse en las cualidades únicas de la otra persona. Cada individuo posee rasgos distintivos, talentos o experiencias que merecen ser valorados. Identificar estos aspectos y expresarlos sinceramente no solo refuerza la autoestima del otro, sino que también crea un vínculo emocional fuerte. Las personas se sienten reconocidas por quienes son, y no por lo que hacen superficialmente, lo que aumenta la profundidad y la durabilidad de la relación. Otro aspecto esencial es la constancia. Hacer sentir a los demás su importancia no debe limitarse a ocasiones excepcionales o momentos puntuales. La atención continua, los gestos regulares de reconocimiento y la valoración sincera en las interacciones cotidianas son lo que construye verdaderamente la confianza y el respeto. Esta constancia muestra que tu interés y tu apreciación no son esporádicos, sino auténticos y duraderos. Carnegie insiste también en que el reconocimiento debe ser proporcionado y adaptado a la situación. Debe reflejar la realidad y responder a las necesidades emocionales del otro. Por ejemplo, en un contexto profesional, reconocer un logro o un esfuerzo específico tendrá más valor que elogios generales. En las relaciones personales, escuchar atentamente, recordar detalles importantes y manifestar un interés real por la vida del otro refuerza su sentimiento de importancia y apreciación. Hacer sentir a los demás su importancia tiene también un efecto recíproco. Cuando alguien se siente valorado, está naturalmente más inclinado a responder positivamente, a ofrecer su cooperación y a comprometerse más. Esta reciprocidad está en el corazón de las relaciones humanas. La atención y el reconocimiento que ofreces suelen volver en forma de lealtad, entusiasmo y apoyo. Así, hacer sentir a los demás su valor no solo les beneficia a ellos, sino que crea un entorno relacional armónico y productivo. La importancia sentida por los demás influye también en su comportamiento y actitud. Las personas que se sienten comprendidas, reconocidas y valoradas son más confiadas, más abiertas a las ideas y más dispuestas a colaborar. Esto se observa en todos los aspectos de la vida social, en el trabajo, en los círculos de amigos, en la familia o incluso en interacciones fugaces. La valoración sincera actúa como un motor de relaciones positivas y duraderas. Una dimensión a menudo descuidada es el impacto del lenguaje corporal y los gestos en el sentimiento de importancia. Las expresiones faciales, las posturas abiertas, el contacto visual y los gestos atentos refuerzan el mensaje verbal y aumentan la percepción de sinceridad. Lo no verbal constituye hasta el 70% de la comunicación emocional, y un simple sonrisa, un asentimiento o un gesto de atención puede hacer que el otro sienta que realmente es valorado y comprendido. Carnegie cuenta también la historia de un político que buscaba convencer a votantes escépticos.
En lugar de presentarles argumentos abstractos o estadísticas impersonales, se tomó el tiempo de reunirse individualmente con las personas, entender sus preocupaciones y mostrarles que sus opiniones importaban. Al reconocer y valorar la importancia de cada interlocutor, no solo ganó su confianza, sino que creó un vínculo emocional duradero que reforzó su credibilidad y su influencia. Hacer sentir a los demás su importancia implica también estar atento a los detalles personales. Recordar nombres, eventos importantes, preferencias o anécdotas del otro demuestra que los consideras únicos y valiosos. Estas atenciones refuerzan la percepción de que el otro es realmente valorado y no tratado de forma impersonal o mecánica. Finalmente, este capítulo demuestra que el sentimiento de importancia es una de las fuerzas más poderosas en la creación de relaciones humanas eficaces y profundas. Al comprender esta necesidad fundamental y aplicar técnicas de valoración sincera, puedes influir positivamente, establecer confianza y crear lazos sólidos. La maestría de esta competencia transforma cada interacción en una oportunidad de conexión auténtica y de relación duradera. Hacer sentir a los demás su importancia es, por tanto, mucho más que un simple acto social. Es un palanca estratégica y humana que moldea la calidad de todas tus relaciones, personales y profesionales. Cuando aplicas estos principios de manera coherente y auténtica, te conviertes en una persona capaz de crear un entorno donde cada uno se siente reconocido, comprendido y valorado. Esto abre la vía a relaciones poderosas, enriquecedoras y profundamente satisfactorias, porque cada individuo que encuentras se siente verdaderamente importante y apreciado. El mensaje central de cómo ganar amigos e influir sobre las personas es a la vez simple y de una profundidad notable. Dale Carnegie nos recuerda que el verdadero éxito no se mide únicamente por la cantidad de conocimientos o habilidades que poseemos, sino sobre todo por la calidad de las relaciones que construimos. Las personas más influyentes y más realizadas no son necesariamente las que tienen más talento técnico, sino las que saben comunicarse eficazmente, escuchar sinceramente y comprender en profundidad las motivaciones y necesidades de los demás. En todas las esferas de la vida, ya sea profesional, social o personal, la capacidad de establecer conexiones auténticas e inspirar confianza es un factor determinante del éxito. Este libro demuestra que la comunicación no consiste simplemente en hablar o transmitir información. Se basa en la atención prestada al otro, en la escucha activa y en la comprensión de los deseos humanos. Cada interacción se convierte entonces en una oportunidad de aprender, de crear un vínculo y de reforzar la confianza. Al aplicar los principios de Carnegie, como la importancia de recordar los nombres, la valoración sincera, la escucha activa y la adaptación del discurso a los intereses del otro, uno se vuelve capaz de transformar encuentros simples en relaciones profundas y duraderas. Estas relaciones, a su vez, se convierten en el motor del éxito, porque abren puertas, facilitan la cooperación y favorecen un entorno donde cada uno se siente valorado y comprendido. La maestría de la comprensión humana es igualmente esencial. Comprender que cada individuo está guiado por sus propias necesidades, deseos y emociones permite crear intercambios armoniosos y constructivos. Las relaciones sólidas se basan en la empatía, la paciencia y la sinceridad. Al cultivar estas cualidades, no solo desarrollamos relaciones más estables y duraderas, sino que también influimos positivamente en el comportamiento de los demás. Los principios expuestos en este libro no son teóricos. Se basan en experiencias reales y en observaciones minuciosas de las interacciones humanas. El éxito social y profesional está, por tanto,
intrínsecamente ligado a la calidad de las relaciones que mantenemos. Atraer a las personas adecuadas, ganar la confianza de los colegas, inspirar a los amigos y establecer una red de contacto sólida depende de competencias humanas que cualquiera puede aprender y perfeccionar. Al aplicar los métodos de Carnegie, se vuelve posible superar los obstáculos relacionales, crear entornos armoniosos y aumentar la influencia de manera ética y auténtica. En resumen, cómo ganar amigos e influir sobre las personas nos enseña que la clave del éxito reside en la comprensión, la escucha y la valoración de los demás. Este libro es una guía práctica para desarrollar relaciones auténticas, para influir positivamente y para triunfar en todos los ámbitos de la vida. Quienes adoptan estos principios ven cómo sus interacciones se transforman, sus relaciones se profundizan y su vida social y profesional florece. Comprender y aplicar estas enseñanzas es darse los medios para crear un círculo de influencia, respeto y confianza duradera. Al final, el verdadero éxito no es simplemente lo que logras solo, sino lo que eres capaz de construir con los demás a tu alrededor.